La Procuraduría Agraria debe evitar la venta ilegal de tierras, de ejidos o de comunidades. Es el tema. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si te quieres comunicar desde el extranjero, únicamente agrégale más 52. Por dos motivos. El primero es si te quieres integrar a un grupo de WhatsApp donde se están intercambiando opiniones, puntos de vista, consejos entre los integrantes. Y en caso de que requieras una asesoría profesional en materia agraria desde donde estés, incluyendo si eres abogado, abogada, integrante de un ejido o comprases tierra ejidal, también puedes recibir asesoría, pero va a generar costo, va a generar honorarios. Es por el tiempo que se te va a dedicar en la llamada y la orientación completa, incluso también las advertencias que seguramente no estás contemplando. En caso de que requieras asesoría gratis, también se proporciona en el grupo de Facebook Derecho Agrario, donde tu servidor también participo. Ahí entre muchas abogadas y abogados de todo el país, con gusto apoyamos. En YouTube te recomiendo integrarte, seguir el canal Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas agrarios que necesites en relación a los derechos y obligaciones de los integrantes de un ejido, la cuestión agraria desde el enfoque de la abogacía, la justicia. De hecho, si quieres saber cuáles son las funciones de la Procuraduría Agraria, así le puedes escribir Procuraduría Agraria y agrégale siempre Ramón Herrera Chela, porque de esa manera Google, el buscador Google o en su caso la propia plataforma YouTube te van a remitir de inmediato al video de tu interés y los que tengan relación con el tema que andas buscando. Pues bien, vámonos al tema de hoy. La Procuraduría Agraria debe evitar la venta ilegal de tierras, ejidales o comunales. De entrada, vamos aclarando para entendernos mejor. La Procuraduría Agraria no es autoridad, porque muchos lo confunden con eso que suena agraria. A veces piensan que es el Tribunal Agrario, otras veces piensan que es el Registro Agrario Nacional o la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, o le llaman la Reforma Agraria. No es nada de eso. La Procuraduría Agraria, de hecho, es una institución del gobierno público federal encargada de brindar una especie de servicio social, especialmente a los integrantes de ejidos y de comunidades. Recalco, no es una autoridad como el Tribunal Unitario Agrario, Tribunal Superior Agrario o el juez de distrito o el juez civil de primera instancia o el Ministerio Público. No son autoridades de ese tipo. Que estas autoridades que acabo de mencionar, sí disponen de la fuerza pública para hacer cumplir de manera obligatoria sus determinaciones, sentencias, fallos, resoluciones. En este caso, la Procuraduría Agraria no. De hecho, desde que le hizo un nuevo reglamento estrenado en noviembre del 2020, me di cuenta que seguía chimuela la Procuraduría Agraria. No puede morder, no puede obligar a quienes firman, por ejemplo, un convenio dentro de sus instalaciones. No puede. Salvo que ese convenio lo lleven ante la instancia del Tribunal Agrario y lo califique el Tribunal Agrario, el magistrado, de que es legal, de que no contraviene la propia ley agraria, de que no causa perjuicio a terceras personas o los intereses colectivos del ejido. Entonces sí podría aprobar el convenio y allá sí se vuelve obligatorio. Pero acá en la Procuraduría Agraria definitivamente no. Pues bien, como lo señalé, la Procuraduría Agraria tiene su reglamento interior que tiene un nuevo reglamento a partir de noviembre de 2020. Se publicó en el diario oficial. También la ley agraria, en su artículo 136, establece cuáles son los servicios, funciones o facultades de la Procuraduría Agraria. Respecto al reglamento interior de la Procuraduría Agraria, chécate el artículo 5 del mismo, que básicamente señalan que ofrecen servicios, por ejemplo, los visitadores agrarios.
Es decir, los visitadores o funcionarios públicos que están adscritos a la Procuraduría Agraria, y como su nombre lo dice, son esos. Visitan a los ejidos, a las comunidades, normalmente con previa invitación o costumbre, para que el visitador brinde orientación o auxilie en las tareas administrativas del ejido en la medida que se le solicite, o en los trámites que vayan a realizar, por ejemplo, los integrantes de un ejido ante la delegación del RAM. Eso es un visitador agrario. Por otro lado, también ofrece el servicio de asesoría legal y representación jurídica ante las autoridades, sobre todo cuando interponen una demanda o son demandados. En ese caso, los abogados de la Procuraduría Agraria pues brindan ese servicio de redactar los documentos que se necesiten: demanda, contestación, reconvención, concesión de reconvención, pliegos de posiciones, promociones diversas, etc. Y son pues problemas que tienen relación con los derechos agrarios de ese ejido, de sus integrantes o las tierras que integran pues ese ejido. Y las demandas se presentan principalmente ante el Tribunal Agrario, otras veces por recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, o también los amparos que tengan relación pues con la materia agraria, los amparos directos que se van al Tribunal Colegiado de Circuito, incluso a veces cuando se desprende algún delito ante la Fiscalía o el Ministerio Público relacionado pues con tierras ejidales. Ojo ahí, aquí viene lo interesante respecto a la pregunta: ventas ilegales, ¿interviene o no interviene la Procuraduría Agraria? Entonces, por regla general o por lo general, la Procuraduría Agraria no actúa por cuenta propia, no actúa de oficio. Solo lo hace cuando solicitan su servicio. Esto es por regla general. Y en ocasiones muy especiales, de hecho el propio reglamento interior de la Procuraduría Agraria lo señala, sí puede la Procuraduría, o la PROCU como dice coloquialmente, o la PEA, actuar por iniciativa propia, es decir, sin que se lo pidan. Y esto es de acuerdo a su reglamento interior de la misma Procuraduría Agraria, artículo 5, señala: la Procuraduría Agraria, para el logro de sus objetivos, tiene las atribuciones siguientes. Fracción 19. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actos que, con motivo de la aplicación de la ley agraria, puedan ser constitutivos de delito o dar lugar a responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ahí es una de las excepciones de cuando la Procuraduría Agraria puede actuar por cuenta propia. En la ley agraria señala en su artículo 136, son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes. 6. Denunciar el incumplimiento de obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la Administración de Justicia Agraria. 10. Denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalía o ante autoridades correspondientes los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que deberá presentar el comité de vigilancia. Ahí está, esta última fracción sobre todo señala que cuando las cosas están complicadas, la Procuraduría Agraria puede de oficio dar parte a las autoridades. Obviamente la Procuraduría Agraria no puede presentar la demanda en nombre del ejido, no tiene esas facultades. Como ya lo señalé al principio, es nada más una dependencia pública federal que auxilia, orienta, pero no puede tomar la iniciativa o no tiene pues el interés jurídico en presentar la demanda, pero sí puede reportarla. Pues la verdad no se hace ese tipo de casos, como te decía al principio de la transmisión, porque pues el Tribunal Agrario no admitiría una demanda que firme el residente, el subdelegado, el subprocurador de la Procuraduría Agraria, pues no representa él al ejido. En dado caso, puede pasar el reporte y seguramente el Tribunal Agrario puede requerir al comisariado a que se apersone para que ratifique o se manifieste respecto a ese reporte que hizo la Procuraduría Agraria. Pero siendo realistas, no lo hace la Procuraduría Agraria ni en esos casos excepcionales. No tienen presupuesto, no tienen ni para las copias de sus documentos.
y tampoco el personal suficiente para andar en estas tareas. Así que, retomando la pregunta inicial de que si la venta de las tierras ejidales es ilegal, va en contra de la ley agraria, en contra de sus principios, en contra del espíritu de la ley agraria, pues aquí comienza lo interesante. ¿Quién va a determinar si esa venta, si esa compraventa, si esa enajenación onerosa es ilegal, es irregular? Si estamos hablando, por ejemplo, de la parcela escolar, de la parcela de la mujer, de la parcela de la juventud, de las parcelas que quedaron delimitadas y no asignadas a ningún particular ni a un individuo, sino que se entiende que sigue asignada al ejido, sigue perteneciendo al ejido. ¿Quién determina que eso es ilegal? En dado caso, el Tribunal Agrario. ¿Y de qué manera se va a determinar? Pues con las pruebas que presenten los inconformes, quienes están de desacuerdo con esa venta que acabo de referir, que si vendieron el uso común, las tierras de uso común, parcial o totalmente. Eso sí, es competencia pues del Tribunal Agrario, y quien presente la demanda puede ser que sean los integrantes del comisariado en turno, que la compraventa, la enajenación la hayan llevado a cabo los anteriores integrantes, o un grupo o un ejidatario o individual demande la nulidad de esa acta que aprobó la venta o de ese contrato que implicó pues la venta de tierras ejidales o comunales. Pero sin duda, esa persona, ese grupo de personas, ese comisariado que presente la demanda va a necesitar de la asesoría de una abogada, de un abogado, ya sea adscrito a la Procuraduría Agraria o un abogado particular. Eso sí, tengan especial cuidado en que el abogado le sepa a la materia agraria. Así las cosas, a manera de conclusiones, entonces, la Procuraduría Agraria directamente no puede evitar la venta de tierra, uso común, parcelas, solares, pero sí puede asesorar inclusive también puede representar a las personas o a la persona inconforme. Pero eso a su vez no es que por capricho o por una percepción personal diga esa venta es ilegal. Tiene que acreditar que tiene interés jurídico en esa tierra, que le pertenece al ejido y que él es ejidatario, o que esa parcela la tiene en ocupación, trabajándola, etcétera, o que él considera le pertenece a esa parcela. Debe de acreditar tal situación, porque el mero dicho no basta. El puro dicho, aunque sea cierta esa versión, no es suficiente para ese tipo de acciones. Necesitamos forzosamente pruebas. Hay que acreditar, pues, en qué consiste lo ilegal, en qué consiste la contravención a la ley agraria o a cualquier tesis jurisprudencia en materia agraria. Entonces, recalco, la Procuraduría Agraria no puede actuar de oficio. Está condicionada a que le soliciten sus servicios. De modo que cuando se quejen en el ejido que la Procuraduría Agraria es corrupta, que los integrantes de la Procuraduría Agraria son corruptos, dejen evidencia que les solicitaron los servicios, que les firme ahí una solicitud por escrito, desde luego, de que recibieron el reporte, que recibieron el visitador, sobre todo el abogado, de que le pidieron la intervención a la Procuraduría Agraria. Y si no hizo nada, entonces ya puede haber señalamientos de que al menos está incurriendo en una responsabilidad el funcionario de la Procuraduría Agraria porque omitió llevar a cabo la investigación, llevar a cabo las acciones pertinentes ante una solicitud, un reporte, una queja, una denuncia que hizo un grupo de ejidatarios o un ejidatario. Y pues también es importante, la Procuraduría Agraria en sí es una institución noble de servicio social para una de las clases más desprotegidas, los integrantes de ejidos y comunidades, que a veces algún funcionario que da que desear, conducta sospechosa o evidentemente hace las cosas mal, no por ello se va a empañar el nombre de la Procuraduría Agraria en lo general. También debo ser cuidadoso al hacer esos señalamientos. Ahí está, entonces, no es responsabilidad directa de la Procuraduría Agraria, pero sí puede intervenir cuando se considere que se están llevando a cabo ventas, compraventas, enajenaciones onerosas o la integración de tierras de manera indebida, ilegal, a una asociación, una sociedad, a una empresa, por ejemplo.
ahí está la explicación, seguramente te puede servir para hacer esa clase de videos. Y como no hay lineamientos al modo en lo general, pues te comparto pues esas experiencias, espero te sirva. También déjame por favor tus comentarios, tus críticas también son bienvenidas, a la manera respetuosa. Y desde luego, desde donde nos ves, desde donde nos saludes. Eso también es motivante para seguir con esa clase de videos, abriendo espacio entre tantas ocupaciones. Pues así las cosas, entonces nos vemos en el siguiente video de la serie.